Hace unas semanas, tomando ideas para vídeos de experimentos, encontré este vídeo de CienciaBit en el cual hace una reacción entre el aluminio y el sulfato de cobre para dar cobre. La reacción, al parecer, está catalizada por el cloruro sódico debido a un fenómeno que se llama pitting o picadura en castellano. El tema es que este vídeo me generó mucha curiosidad, me surgieron algunas dudas y decidí hacer una serie de experimentos relacionados con este tema para traerlos en un vídeo del canal. Según se explica tanto en el vídeo como en otras fuentes bibliográficas, los cloruros son capaces de atravesar la capa del óxido de aluminio que protege el metal. De este modo, al romperse la estructura del óxido, se crean zonas puntuales donde se va a quedar expuesto el aluminio interno. Una vez que el aluminio está accesible, los iones que se encuentren presentes en la disolución pueden reaccionar con él. El problema que le encuentro a este razonamiento es que si fuera exclusivamente así, jamás se podría cocinar en ollas de aluminio, por ejemplo, ya que si observamos los potenciales de reducción, técnicamente el aluminio puede reaccionar con el agua para dar hidróxido de aluminio e hidrógeno. Si bien no lo hace debido a la capa de óxido de aluminio que lo protege, en agua salada esta capa debería de poderse abrir, y eso es algo que evidentemente no sucede en nuestras cocinas. Así que para poder entender mejor el funcionamiento de esta reacción, llevé a cabo una serie de experimentos que me permitieran comparar distintas situaciones. Para un primer set de experimentos necesité sulfato de cobre, cloruro sódico y una hoja de papel de aluminio. Preparé 3 disoluciones 0,1 molar de sulfato de cobre, cloruro de sodio y la mezcla de las dos sales con la misma concentración. Por otro lado, preparé 6 viales de reacción, en los cuales colocaría cada una de las 3 disoluciones, tanto en frío como en caliente, para comparar lo que sucede. Introduje así un trozo de papel de aluminio en el interior de cada uno de los viales, calenté las disoluciones correspondientes y tras mezclarlos, esto fue lo que sucedió. Se puede ver claramente como tan solo hubo reacción en aquellos viales en los que había mezcla de cloruro de sodio y sulfato de cobre, ya sea en frío o en caliente. En ninguno de los otros dos casos sucedió nada. En los dos de la izquierda, el sulfato de cobre no es capaz de reaccionar con el aluminio porque no es capaz de atravesar la capa de óxido de aluminio que lo está pasivando. En los de la derecha sí que se puede ver que han reaccionado debido a este efecto de que el cloruro es capaz de atravesar la capa de óxido de aluminio, dejar al descubierto el aluminio y entonces el cobre puede reaccionar con él. Este efecto se ve muy claro cuando vemos de cerca el papel de aluminio en la reacción que se ha hecho en frío. Se ve claramente que la oxidación se ha dado en ciertos puntos determinados y a partir de ahí ha crecido hacia afuera. Por eso se conoce como picadura, puesto que parece que el metal se ha picado en ciertas partes. Sin embargo, lo más curioso de esta reacción es que se puede ver un burbujeo en el que se producía hidrógeno, y en la reacción redox del aluminio y el sulfato de cobre, en principio, no se tendría que producir. Este hidrógeno sale de la reacción del aluminio con el propio agua. Y este es el preciso motivo por el que me parece muy curioso que en las reacciones del centro no suceda nada. Al estar formándose a la derecha este gas de hidrógeno, quiere decir que el aluminio está reaccionando con el agua. Si lo único que permite que el aluminio reaccione con el agua es el cloruro de sodio al haber dejado al descubierto el aluminio, tendría que suceder la reacción también sin la presencia de cobre. Y esto, evidentemente, no es así. Si fuera así, nuestras ollas no podrían ser de aluminio. Entonces, parece que no es que la reacción esté catalizada por el cloruro, sino que tanto el cloruro de sodio como el cobre tienen un rol en la reacción. Esta solo puede suceder cuando están los dos iones involucrados. Para entender un poco mejor el funcionamiento de esta reacción, decidí hacer un par de pruebas más sumergiendo el papel de aluminio en 2 ácidos diferentes. Esta vez no utilicé concentraciones determinadas. De este modo, sumergí el papel de aluminio en ácido clorhídrico, que tiene presencia de cloruro, y en ácido sulfúrico, que en principio no debería de ser capaz de atravesar la capa de óxido. Se puede ver que
efectivamente el papel de aluminio reacciona con el ácido clorhídrico, pero no con el ácido sulfúrico. Este experimento demuestra que efectivamente los cloruros tienen un rol importante en la reacción del aluminio con el agua. Mientras que con ácido sulfúrico no sucede nada, los cloruros sí son capaces de penetrar en la capa y permitir que suceda la reacción. Un experimento que podría ser interesante a estas alturas sería utilizar cloruro de cobre 2, que presenta los dos iones en cuestión en una sola sal. Lamentablemente no disponía de dicho compuesto y no pude llevar a cabo la prueba en ese momento. Si os interesa que haga este experimento, ponedmelo en los comentarios y puedo subir un short en cuanto lo tenga. Independientemente de dicho experimento, con toda esta información ya se puede tener una idea más clara de lo que está sucediendo. En el caso de tener un medio ácido, la concentración de protones es bastante más elevada que en agua neutra, de modo que cuando el cloruro es capaz de atravesar la capa de óxido, los protones del medio ácido acceden a reaccionar con el aluminio, disolviéndolo en forma de cloruro de aluminio y generando hidrógeno. Esto a su vez deja al descubierto más átomos de aluminio y la reacción se propaga. Entonces, ¿cuál es el rol del cobre en esta situación? ¿Por qué en el experimento anterior, en las dos de la derecha, hubo reacción y en la del medio no? ¿Por qué se liberó hidrógeno en la de la derecha y en la del medio no? Se podría pensar que en la del centro no había medio ácido y por lo tanto la reacción iba a ser más lenta, pero en la de la derecha tampoco había medio ácido y sin embargo el hidrógeno se producía con cierto vigor. Esto podría deberse a los tamaños atómicos. Cuando el aluminio reacciona con el cobre en esta reacción, el aluminio metálico pasa a disolverse y el cobre disuelto pasa a forma metálica. El radio atómico del cobre es mayor que el del aluminio, de modo que cuando se forma distorsiona la estructura del aluminio y sale de esta porque no cabe en su interior. De este modo, en las cercanías del cobre se generan varios huecos nuevos, no uno solo, y así puede reaccionar tanto el cobre como las propias moléculas de agua que haya en el medio. Este proceso, repetido varias veces, hace que se acelere muchísimo más la reacción, siendo consistente con el hecho de que al aumentar la temperatura, la reacción sucede más rápido. Antes de terminar, quisiera decir que esta es una posible explicación, seguramente no sea la única, y es posible que si hay alguien experto en el tema conozca más sobre esto que lo que pueda conocer yo. Lo que quiero transmitir en este vídeo es cómo se puede utilizar la experimentación para ayudarte a entender cómo sucede un proceso. Para poder llegar a resultados concluyentes habría que hacer pruebas que en estos momentos no tengo a mi alcance. Espero pues que os hayan entretenido estos sencillos experimentos, que os haya parecido interesante esta curiosa reacción. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Si te gusta este vídeo, considera unirte al canal. Podrás apoyar este trabajo y disfrutar de las ventajas de ser miembro de Breaking Bad.